Bienvenidos al canal de Comunidad Familias Púrpura. Entonces damos por iniciada la primera charla de la tercera versión de la Semana Púrpura. La Comunidad Familias Púrpura, en alianza con la Fundación Somos Fénix, presentan la tercera versión de la Semana Púrpura 2021, creada con motivo de la celebración del Día Púrpura, realizado el 26 de marzo. Para concientizar sobre la epilepsia alrededor del mundo, nuestro objetivo es sensibilizar a través de la educación y difundir información valiosa sobre epilepsia a través de los medios digitales y abrir un espacio de aprendizaje y reflexión a las personas con epilepsia y sus familias. A continuación, presentamos nuestra primera charla titulada Epilepsia, tipos de crisis y tratamientos de los mismos. Nos encontramos con los doctores de la organización CINES. Doctores, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Si nos pueden dar sus nombres, por favor, y algo de la organización, les agradecemos. Yo soy el doctor Pablo Jorrat y soy neurólogo infantil y especialista en pediatría y en trastorno del sueño acá en CINES. Yo soy Santiago Flesler, neurólogo infantil y especialista en epilepsia refractaria, como Pablo Jorrat también, y bueno, él también hace trastornos de sueño, y somos los dos codirectores acá de la institución. Ok, ellos se encuentran en Argentina. Entonces, damos inicio, doctores. Ustedes tienen la palabra a partir de ahora. Perfecto, ahí compartimos entonces. Bueno, primero vamos a mencionar un poco sobre las generalidades de epilepsia. Epilepsia se considera una de las enfermedades neurológicas crónicas más frecuentes, más o menos la prevalencia del 1% de la población. Es más frecuente en la población pediátrica, por eso es que nosotros tenemos una gran cantidad de pacientes. Existen diferentes etiologías de estas epilepsias que se encuentran las etiologías genéticas, que son por ahí las que más han evolucionado en los últimos años. Las epilepsias de causa estructural, que generalmente se asocian a alguna alteración estructural del sistema nervioso central, ya sea algo congénito o adquirido, a causas metabólicas o a causas por ahí inmunológicas, como son las inmunomediadas, y a las idiopáticas cuando se descarta toda causa probable y que generalmente puede tener un trasfondo genético. El pronóstico y la evolución dependerá principalmente de la causa y obviamente del abordaje que tengamos en forma adecuada y oportuna, sobre todo para lo que es el diagnóstico y el tratamiento. Síndrome epiléptico es cuando se asocia un tipo de crisis con ciertas características clínicas a alteraciones electroencefalográficas que son típicas. Entonces uno suma las características clínicas con las características del electro y hace un diagnóstico de un síndrome epiléptico. Los mismos se caracterizan por un momento de inicio en cierta edad, generalmente son edad dependientes, y tienen una evolución esperable y característica de cada síndrome. Bueno, esta es la última clasificación de la Liga Internacional contra la Epilepsia, de las epilepsias en sí, que tiene como punto de partida, por un lado, lo que son los tipos de crisis, ya sea el inicio focal de una crisis, que quiere decir que es, a partir de un área específica del cerebro, cuando es generalizada, cuando hay un inicio global, difuso, de todo el cerebro, y las de origen por ahí indeterminado, desconocido, porque esto muchas veces depende obviamente de los testigos o de aquellos pacientes que no pierdan la conciencia que puedan relatar el hecho. Entonces, si el testigo ve el inicio del episodio, pues uno puede determinar que es una crisis generalizada, pero si no lo ve, es indeterminado porque puede ser que la crisis empezó en un área focal del cerebro y se propagó. Bueno, a través de los tipos de crisis, como habíamos dicho, las características clínicas son sumado a las características del electroencefalograma, uno hace el diagnóstico de síndromes epilépticos, y tenemos hacia un lado todo lo que son por ahí la etiología, la causa de esa epilepsia, como les mencionamos, la causa estructural, la genética, causa infecciosa, alguna metabólica, causa inmunomediada o inmunológica, y alguna causa indeterminada, cuando se descartan todas las probables etiologías, y hacia el otro lado las comorbilidades, porque la epilepsia es como habíamos dicho, es una condición neurológica crónica que en su evolución va teniendo distintas manifestaciones. Entonces,
comorbilidades de la epilepsia puede ser, por ejemplo, algún impacto cognitivo, algún impacto en la conducta, algún impacto en el sueño, que hacen al desempeño de la vida diaria de ese paciente y de su familia. Bueno, un poco lo que habíamos mencionado, esto es la, digamos, la terminología que se utiliza para la semiología de la crisis. Tenemos las crisis parciales, o mejor dicho, las crisis focales, como les había mencionado, que son aquellas que empiezan de un área focal específica del cerebro, que pueden ser las parciales simples o focales simples cuando no hay compromiso de la conciencia y generalmente predominan los signos motores o signos somatosensoriales. Puede haber también síntomas autonómicos y algunos síntomas psíquicos o manifestaciones psiquiátricas. Las parciales complejas, que son aquellas que la conciencia está comprometida y hay una pérdida del recuerdo de lo sucedido, y aquellas que son focales con la generalización secundaria, o sea, empieza en un área y se disemina a todo el cerebro. Las crisis generalizadas, que son aquellas que empiezan directamente como algo generalizado, un proceso difuso a nivel cerebral, que tenemos las ausencias típicas, las ausencias atípicas. Las ausencias típicas y atípicas se diferencian principalmente por la forma en que se presentan. Las típicas suelen ser muy breves y con un inicio y un fin abrupto, en cambio las atípicas suelen ser un poco más prolongadas y tener un fin y una terminación un poco más solapada. Las crisis mioclónicas, que son manifestaciones más que nada pueden ser generalizadas o focales. Las mioclonías son como episodios de sacudidas que afectan principalmente a los miembros. Pueden ser proximales, cuando afecta la parte muy cercana del miembro del cuerpo, y distales, cuando afecta la parte más distal. Las crisis clónicas, que las crisis clónicas son contracciones rítmicas, principalmente de grupos musculares. Las crisis tónicas, que son contracciones sostenidas. En vez de la clonía, que es una contracción-relajación, la tónica es una contracción continua durante un tiempo, que generalmente también afecta a las extremidades y también puede afectar los músculos axiales, llevando a posturas por ahí en hiperextensión o en flexión del cuello o del tronco. Y las crisis atónicas, que son crisis caracterizadas por pérdida, también se conocen como crisis estáticas, pérdida del tono muscular, que puede afectar también en distintas partes del cuerpo, puede ser solamente a nivel de la cabeza con una caída cefálica, o puede afectar todo la musculatura axial y llevar a la caída de los pacientes. Bueno, un poco englobando lo que habíamos dicho, las crisis focales, que es el sinónimo de parcial, las generalizadas, es un sinónimo de bilateral o algo difuso, y, hacen a los tipos de crisis. Bueno, ¿cuáles son esos factores precipitantes que pueden tener las crisis? La fotosensibilidad, esto depende de las epilepsias. Hay algunas epilepsias que son muy sensibles a la estimulación lumínica, como ser, por ejemplo, algunas epilepsias del adolescente, y que por ahí ciertas características en la frecuencia o en la intensidad de salud pueden desencadenar crisis. Un desencadenante puede ser la fiebre, que es el más conocido y por ahí el más frecuente en los niños. Recordemos que las convulsiones febriles son la manifestación convulsiva más frecuente en los menores de 3 años. La privación del sueño es otro desencadenante también muy importante. Los niños cuando no duermen la cantidad, sobre todo los niños que tienen epilepsia, cuando no duermen la cantidad de horas necesarias, pueden bajar su umbral convulsivo, y esto también puede pasar en las personas sin epilepsia. O sea, una persona que está sometida a una privación sostenida de sueño puede tener una convulsión aislada, en ese caso no una epilepsia, pero producto de esa falta de sueño. Estrés, factores emocionales son también muy importantes, y en la actualidad, cada vez tenemos o tomamos más en cuenta estos detalles porque están muy relacionados con el aumento del número de crisis en esos momentos. Interrupción de la medicación antiepiléptica, bueno, esto es algo muy importante y a la vez muy peligroso, es algo que tenemos que ir conversando y sobre todo siempre tiene que haber un compromiso de la familia, sobre todo en el cumplimiento del tratamiento. La hiperventilación, que es, por ejemplo, hay ciertas epilepsias como la epilepsia con crisis tipo ausencias, que son aquellas crisis que se produce una interrupción muy breve de la conciencia, que ante la hiperventilación, o sea, hacer una respiración con un aumento en la frecuencia y una respiración más superficial, se pueden desencadenar. Pueden estar también desencadenadas por ciertos traumatismos cráneoencefálicos, o ni hablar por ciertas drogas o el abuso o el exceso de alcohol. Bueno, los síndromes epilépticos de la niñez, tenemos los síndromes epilépticos idiopáticos o genéticos, que se caracterizan por una normalidad estructural y metabólica del sistema nervioso central. Generalmente se dan en un niño sano, con un neurodesarrollo completamente normal. Son de origen genético, o probablemente genético,
Esto es porque muchas veces no tenemos identificado con cierta precisión los genes, porque esto muchas veces se hace con fines solamente académicos y de investigación, y se caracterizan porque son edad dependientes. Quiere decir que a las diferentes edades del niño van apareciendo ciertas manifestaciones convulsivas con ciertas características en el electro que hacen al síndrome epiléptico en sí. Dentro de las epilepsias focales idiopáticas de la niñez, recordemos las focales, inician un área del cerebro, tenemos la epilepsia autolimitada de la niñez con espigas centrotemporales o rolándicas, que es la más frecuente, y tenemos las epilepsias autolimitadas con espigas a nivel occipital, que tenemos dos tipos, la de inicio temprano, que es el Panayotopoulos, y la de inicio tardío, que es la tipo Gastaut. Después tenemos las epilepsias generalizadas idiopáticas de la niñez, como son la epilepsia ausencia de la niñez, la epilepsia con ausencias mioclónicas y la epilepsia generalizada con un fenotipo variable, y aquellas epilepsias reflejas de la niñez, como son la occipital idiopática fotosensible, que acá es sensible a la estimulación lumínica, como mencioné recién, y otras epilepsias fotosensibles. Vamos a hablar un poquito de las epilepsias ausencia de la niñez, generalmente inician entre los 2 y los 10 años, con un pico máximo a los 5 años. La crisis de ausencia se caracteriza por una interrupción de la conciencia, que es abrupta, que puede presentarse sola con ciertos automatismos. Automatismos pueden ser tipo de masticación o de chupeteo, o a veces de parpadeo, y otras veces pueden tener un componente autonómico o crisis clónicas o mioclónicas. Suelen tener un gran número de crisis por día, habitualmente entre 10 a 100 eventos por día. Esto es muy importante porque esto llama la atención a los padres, o si no, también, por ejemplo, a los maestros del chico cuando está en la escuela, que tiene estos eventos de interrupción de la conciencia, y más aún si se acompañan de estos automatismos que les mencioné. Pueden estar provocadas por hiperventilación. Esto es una epilepsia que tiene un desencadenante, que puede ser la hiperventilación, y uno con eso puede desencadenar la crisis. A nivel del electroencefalograma es característico que tengan un ritmo de base que es completamente organizado. Esto es característico de las epilepsias que se dan en los niños sanos. Tienen un trazado de base organizado y tiene paroxismos de punta polipunta onda que va habitualmente entre 2,5 y 5 Hz. El tratamiento se puede utilizar el ácido valproico, que tiene una muy buena tasa de respuesta cercana al 90%, y si no responde se puede sumar y hacer el tratamiento combinado con etosuximida, y otra alternativa que también tenemos, la lamotrigina. Como diagnóstico diferencial, bueno, es muy importante esto que les mencionaba, que muchas veces es la maestra que lo ve en el colegio, entonces hay que hacer o plantearse la posibilidad que tenga un trastorno con déficit de atención e hiperactividad, que haya algún trastorno del aprendizaje, o que tenga un trastorno específico del lenguaje por un déficit en la comprensión. Después también se pueden pensar en las epilepsias ausencias de la epilepsia mioclónica juvenil o la epilepsia ausencia juvenil, las ausencias atípicas como ser en ciertas encefalopatías epilépticas como el síndrome de Lennox-Gastaut o el síndrome de Dravet, y crisis parciales complejas. Vamos a ver, dentro de la edad preescolar y escolar tenemos las epilepsias focales idiopáticas de la infancia, que estos son los síndromes epilépticos más frecuentes en pediatría, abarcan el 25% de las epilepsias en esta edad, suelen ser autolimitadas, y estas comprenden la focal idiopática con espigas centrotemporales, y como dijimos, la focal de la occipital, que puede ser de inicio temprano como el Panayotopoulos o tardío como el Gastaut. Las características comunes de estas epilepsias son que los niños son previamente sanos, tienen un desarrollo psicomotor y un examen neurológico que son normales, puede haber antecedentes familiares de epilepsia, habitualmente la edad inicia a partir de los 2 años, por eso en la edad preescolar y escolar. Crisis son habitualmente breves, con una frecuencia variable y con una característica propia de cada área focal. Y la curación en la adolescencia se produce en la adolescencia sin deterioro neurocognitivo por lo general. Las características del electro tienen una actividad de fondo normal, con las espigas que tienen una morfología y una localización particular de cada síndrome epiléptico, y existe una frecuente activación en sueño. Esto es cuando el electroencefalograma empieza en vigilia y el niño logra conciliar el sueño, ahí aparecen las manifestaciones interictales, ¿no? La epilepsia focal idiopática con espigas centrotemporales también se conoce como rolándica, es la más frecuente en los menores de 15 años, y se caracteriza por lo que dijimos, edad dependiente, suele aparecer entre los 2 y los 15 años, con una mediana de 7 años, probablemente de origen genético, como todas las focales de la niñez. Las crisis convulsivas suelen ser breves, poco frecuentes y obviamente focales,
y el electro tienen descargas interictales que remiten espontáneamente antes del final de la adolescencia o a veces pueden persistir hacia la vida adulta. Las crisis en su mayoría inician en sueño, alrededor del 80-85% de los niños, ya sea en las primeras horas del sueño o en las primeras 2 horas del despertar. Se caracterizan porque tienen unas manifestaciones sensorio-motoras que habitualmente afectan la cara, generalmente unilateral y con mayor compromiso de la comisura labial. También pueden haber bloqueo del habla, son crisis de anartria, o sea, el paciente no puede evocar la palabra, y esta crisis de inicio focal se puede extender al miembro superior del mismo lado o evolucionar hacia una hemiconvulsión o tener una generalización secundaria, esto que les mencionaba previamente, y en algunos casos puede acompañarse de la parálisis de TOD, que es una hemiparesia del lado donde tuvo la convulsión, que queda posterior, o sea, en lo que se llama digamos, la etapa o el periodo postictal, y que después suele recuperarse en forma espontánea y con una duración variable, pero generalmente es dentro de las 24 horas. El 10 al 20% presentan una sola crisis, y esto también es importante porque por ahí la recurrencia es un factor para tomar la decisión de tratamiento o no. El examen neurológico, como dijimos, normal, con neurodesarrollo normal, y si uno hace una neuroimagen es normal, o sea, no tiene una causa estructural que la justifique. Entre el 1 y el 5% de estos niños pueden evolucionar a formas atípicas, donde se aparecen otras manifestaciones clínicas. El tratamiento, como les dije, puede ser una conducta expectante, o sea, hacer una conducta expectante activa, el niño se somete a un seguimiento neurológico y si repite crisis se empieza el tratamiento. Los fármacos de primera línea son habitualmente el clobazam. También podemos usar ácido valproico, carbamazepina, oxcarbazepina y levetiracetam. Hay que hacer la salvedad de los últimos 4 con esta evolución atípica que pueden tener. Y la persistencia, generalmente uno los trata por 1 a 3 años, con el niño sin crisis convulsiva, y la persistencia de las descargas aisladas no justifica que se continúe el tratamiento. Vamos a ver las focales idiopáticas de inicio temprano, la Panayiotoculus. Es la segunda en frecuencia, también tiene un origen probablemente genético, suele asociarse a convulsiones febriles o antecedentes de epilepsia en la familia y la edad de comienzo entre los 2 y los 6 años. Las crisis generalmente son nocturnas durante el sueño, esto es muy característico, pueden tener desviaciones oculares y cefálicas seguidas de unas convulsiones hemiclónicas, que pueden también inclusive generalizarse, puede haber una disminución del estado de conciencia, generalmente pueden asociarse a vómito ictal y a ciertas manifestaciones autonómicas que son muy frecuentes. 1/3 de los pacientes tienen crisis prolongada y 1/3 de los pacientes tienen una sola crisis. En menor frecuencia se puede manifestar con síntomas visuales o con cefalea tipo migraña y algunos síntomas que pueden simular un síndrome. El tratamiento, como les mencionamos recién, como suele ser autolimitado, se puede esperar, y en los casos de que tenga recurrencia o que sean unas crisis prolongadas o que se repiten, empezar con fármacos antiepilépticos como ser el clobazam, que es por ahí el de la elección en dosis nocturna, y otras alternativas son las que mencionamos recién. Después tenemos algunas características del inicio tardío, que es la tipo Gastaut, que la edad de comienzo es posterior, aparece entre los 5 y los 16 años, las crisis son breves y pueden ser diurnas, y estas sí se caracterizan por síntomas visuales. El área occipital es la que se encarga principalmente de la función visual, y en este tipo de epilepsia son muy características. Y otra característica que tiene es que pueden asociarse también a cefalea de tipo migraña. En el electroencefalograma, los paroxismos estos de espiga y espiga honda que se ven en el área occipital, tienen la característica que se presentan principalmente en vigilia, con los ojos cerrados y que desaparecen con la apertura ocular. El tratamiento es similar a lo que mencionamos. Bueno, y como para avanzar, las epilepsias del adolescente, dentro de esto tenemos las epilepsias generalizadas idiopáticas, que son aquellas que se descarta toda posible causa y que tiene probablemente un origen genético. Tenemos la epilepsia de ausencia de la adolescencia, que se caracteriza por crisis de ausencia y que, digamos, tiene una edad de inicio más tardío que la epilepsia de ausencia de la niñez, suelen aparecer entre los 9 y los 12 años. Y esto es un espectro clínico de las epilepsias generalizadas idiopáticas, tiene un espectro clínico en el cual la denominación es por la crisis que predomina. En la epilepsia de ausencia de la adolescencia predominan las crisis de ausencia, en la epilepsia mioclónica juvenil predominan las mioclonías, que son sacudidas que tienen los adolescentes, sobre todo al despertar o cuando están muy cansadas en la noche, que por ahí puede llevar a que se caigan objetos o que
se le aflojen las piernas y pueden asociarse también a crisis tónico-clónica generalizada. Y después está la epilepsia con crisis tónico-clónica generalizada al despertar, que son aquellos niños que no predominan estas crisis en las primeras 2 horas de la mañana. Todas se caracterizan porque tienen un electroencefalograma con descargas generalizadas. Acá la descarga generalizada y tiene la característica de que es una punta onda o una polipunta onda generalizada, que generalmente son breves e irregulares. El pronóstico de las epilepsias de adolescencia suelen ser epilepsias que persisten a lo largo de la vida, que tienen una muy buena respuesta a fármacos antiepilépticos, que responden cerca del 70-80%, y uno puede utilizar el ácido valproico, principalmente sobre todo si se trata de un adolescente varón. Esto es porque el ácido valproico tiene una toxicidad fetal, entonces si existe la posibilidad de embarazo hay que tener mucho cuidado. Y las alternativas en la población femenina es la lamotrigina y el levetiracetam. Si te gustan nuestras charlas, dale like al video y no olvides suscribirte. Queremos leer tus opiniones, déjalas en los comentarios y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de nuestros próximos videos. Comunidad Familias Púrpura, uniendo familias con epilepsia.